Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico de Street. Bueno, pues seguimos viendo cómo parece que se calmaban esas aguas después del revuelo que veíamos en la sesión del lunes. Veíamos que continúa al alza los índices en Estados Unidos y hoy están viendo pequeñas caídas. Donde seguimos viendo bastante fortaleza es en el IBEX 35 y en el DAX, que están buscando nuevos máximos en el gráfico sesión a sesión. Lo están haciendo muy, pero que muy bien. En principio, pues hoy vamos a tener esa reunión de la Fed en Estados Unidos donde se va a decidir esos tipos de interés. En principio se espera que no bajen los tipos de interés, pero lo más importante no va a ser si van a subir o no van a bajar los tipos de interés. Lo más importante va a ser esa rueda de prensa, porque recordad que hace unos cuantos meses se esperaba que hubiera bastantes bajadas de tipos durante este año, incluso hasta 6 bajadas de tipos de interés. Luego pasamos a que iba a haber solo 2 bajadas de tipos y eso al mercado no le gustó. Y ahora parece que el mercado, la última vez que lo vi, estaba solo descontando una sola bajada de los tipos de interés. Pero la semana pasada dijo Trump que por él se bajaban ya los tipos de interés. Y lo que tenemos que analizar en la sesión de hoy, cuando veamos esa rueda de prensa donde se decidan los tipos de interés en Estados Unidos, es las perspectivas que se tienen. Es decir, si van a hacer caso a Trump y van a ser un poquito más dovish y van a decir, bueno, pues a lo mejor sí que bajan los tipos de interés, bajamos los tipos de interés, o si por el contrario se aferran a que de momento no van a ir bajando los tipos de interés y que a lo mejor hasta mitad de año no veremos a bajar de los tipos de interés. Si eso es lo que sucede, pues puede ser bastante peligroso para los mercados, porque puede que no se lo tomen bien los inversores, porque además eso, como veíamos en el vídeo del resumen semanal del domingo, puede hacer que se siga revalorizando el dólar respecto al euro, que coja más valor, y eso, como ya visteis, no le sienta para nada bien a las bolsas. Además, no solo eso. Hoy tendremos presentación de resultados muy importantes en Estados Unidos, como son Microsoft, Meta, Tesla, IBM, es decir, empresas que quizás si esos resultados no son positivos, pues a lo mejor pueden provocar bastantes turbulencias también y arrastrar a los mercados, a ver caídas, al igual que si los resultados son muy positivos, también pueden arrastrar al resto del mercado, teniendo la perspectiva de que a lo mejor las siguientes empresas cuando presenten resultados también van a ser bastante optimistas. Así que nos esperan tanto la sesión de hoy como la de sesión de mañana movimientos bastante importantes en las bolsas. Como ya os decía, el lunes y el martes, hoy vamos a analizar 3 acciones americanas y he decidido analizar Microsoft, Meta y Tesla, que son 3 acciones que presentan hoy resultados. ¿Para qué? Para ver en qué situación se encuentran ahora mismo en el gráfico, dónde estarían sus puntos clave y qué zonas deberíamos vigilar tras esa presentación de resultados donde se espera que haya bastante volatilidad. Así que venga, vamos con las 3 acciones de hoy. Y bien, aquí tenemos las 3 acciones que vamos a analizar en el día de hoy. Como siempre, lo vamos a hacer desde la versión web de Pro Real Time y en la descripción del vídeo, pues ya sabéis, por si queréis registraros de forma gratuita para también ver estos gráficos, pues tenéis en la descripción un enlace para que os registréis. Y también para los que estéis aprendiendo a utilizar esta versión web, pues también tenéis un enlace con un curso que he hecho para enseñaros a utilizar esta versión web. Yo creo que de forma, podríamos decir, bastante rápida para ir al grano y saber todas las herramientas que tenemos en nuestra mano para poder realizar un correcto análisis técnico. Vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es Tesla, y fijaros cómo ya cuando analizamos por última vez decíamos que estamos atrapados en un movimiento lateral entre el suelo de la parte alta en los $420 y en la parte baja en la zona de los 382, que es donde vimos que hizo suelo tras esa caída que veíamos a finales del pasado año y principios de este año. Y de momento vemos que se mantiene en ese movimiento lateral. Y lo que decíamos es que era probable que estuviésemos ahí dando un movimiento lateral a la espera de la media móvil de 70 sesiones, y que eso podría ser bastante positivo porque esa media de 70 podría actuar como soporte, y cuanto más tiempo estuviese atrapada la cotización en ese movimiento lateral, más arriba se iba a encontrar la media de 70 sesiones en caso de ver una corrección mayor, ver que actúa como soporte y continuar con el impulso. Y bien, como os decía antes, pues tenemos que poner evidentemente los 3 análisis técnicos de hoy en el entorno de que esta sesión al cierre en Estados Unidos se van a presentar resultados, y que normalmente cuando se presentan resultados vemos bastante volatilidad en las acciones. Por lo tanto, vamos a situar zonas clave por si las perforase tanto por arriba como por abajo para ver qué podría desencadenar ese tipo de movimientos. Fijaros cómo si tras la presentación de resultados de Tesla nos seguimos manteniendo en el movimiento lateral, es decir, ni superamos la zona 420 ni perdemos la zona de los 382, seguiríamos pensando que estamos en un movimiento lateral.
Si esos resultados se los toma bien el mercado, si son optimistas, si conseguimos superar la zona de los 420, pues yo creo que tendríamos una señal muy positiva y podríamos tener un pistoletazo de salida para seguir marcando nuevos máximos crecientes en el gráfico. Puede que del impulso consiguiese en las próximas semanas o sesiones volver a esos máximos que teníamos en diciembre y ahí tener el techo más importante, los antiguos máximos, para a partir de ahí, como decimos, seguir marcando nuevos máximos históricos. Por lo tanto, la clave, ¿dónde estaría? En esa zona de los 420. Si vemos que la supera, tenemos una señal muy positiva para pensar que va a romper el movimiento lateral y podemos irnos hasta la zona de máximos. Pero también cabe la posibilidad, evidentemente, de que esos resultados pues, no sean positivos y los inversores lo empiecen a tomar bastante mal. Ahí que deberíamos vigilar, pues por la parte baja la zona de $380, pero más importante aún, la media móvil de 70 sesiones, porque fijaros que lo que veníamos diciendo es que estamos en un movimiento lateral. Lo normal es que la cotización espera la media de 70, se apoye sobre ella y volvamos a continuar con la tendencia alcista, que fijaros, empezó con bastante claridad en el mes de octubre. Si en esa presentación de resultados son negativos y perdemos la media de 70 sesiones, ese escenario se rompería y podríamos esperar una caída mayor y quizás empezar a poner en riesgo toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde octubre. Por debajo de la media de 70, pues fijaros que por la zona de los 345 tenemos un gap pendiente de cerrar. Quizás podría ser una zona objetivo en caso de que la volatilidad se dispare y veamos una caída importante. Hay que tener en cuenta que muchas veces cuando se presentan resultados abrimos con una caída muy fuerte o con una subida muy fuerte, pero la clave en ese tipo de sesiones está en el cierre, es decir, imaginaros que vemos que abre con una caída muy fuerte, se va hasta la zona de los 345, cierra el gap. Si luego conseguimos con el paso de la sesión acabar cerrando por encima de la zona de la media de 70 sesiones, que está a los 365, pues podríamos pensar que simplemente se ha ido a consolidar como soporte la media 70 y tendríamos todavía la oportunidad de que a partir de la media móvil de 70 sesiones continuemos con el impulso al alza. ¿El riesgo dónde estaría? En cerrar por debajo de la media móvil de 70 sesiones y pasaría lo mismo por arriba. Si vemos una apertura en los 430, imaginaros, pero luego el cierre se queda en los 420, pues todavía nos quedarían dudas de si ha roto o no ese movimiento lateral. Por lo tanto, es quizás la zona más importante que deberíamos vigilar en caso de que los resultados sean negativos, a media móvil de 70 sesiones, porque yo creo que ahí sí que pondría en riesgo la tendencia alcista que, como decimos, viene viendo la cotización de Tesla desde octubre. Vamos a ver el gráfico semanal también, porque muchas veces que cuando tenemos esa volatilidad tan alta en una cotización se va a buscar zonas importantes de soporte en gráficos semanales o en gráficos mensuales, pero si nos fijamos en el gráfico de Tesla, al ver la subida tan vertical que hemos tenido en las últimas semanas, desde noviembre hasta finales de diciembre, en todas esas semanas, pues la verdad que nos cuesta encontrar alguna zona de soporte, quizás la banda media de Bollinger, que estaría a los 337, pero eso ya se quedaría muy alejado de esas zonas, quizás objetivo, como la media 70 o la zona de los 345. Por lo tanto, ojito, porque en el gráfico semanal no encontramos ninguna zona clave ahora mismo de soporte cerca y eso puede llegar a ser incluso peligroso. Pero vamos a coger esas referencias del gráfico diario. En el gráfico semanal, si son positivos, pues bueno, como decimos, la clave estaba en los 420 y se ve muy bien que si supera esa zona podríamos romper todo el movimiento lateral que venimos viendo en las últimas semanas. Y en el gráfico mensual, pues fijaros cómo es muy importante lo que veamos tras la presentación de resultados, porque en el mes de diciembre, al principio parecía, bueno, al principio, pero antes de que acabara el mes, veíamos una vela súper alcista, un cuerpo grandísimo, y al final, pues llegó la corrección y dejó muchas dudas al cierre de diciembre. Y vimos una mecha muy larga por arriba, esa mecha tan larga que nos decía que iba a ser complicado mantenerse al alza ahora mismo en la cotización. Y de hecho, pues bueno, de momento estamos viendo una corrección. Este mes, fijaros, estamos corrigiendo un 2,5%, algo que Tesla podría revertir bastante fácil, pero la clave va a estar, como decíamos en esa presentación de resultados, porque se espera que haya bastante volatilidad. Si es un impulso al alza, puede acabar dejando un cuerpo bastante amplio a final de la del mes, eso puede ser bastante positivo para pensar que podemos seguir manteniéndonos al alza, porque esa vela con ese cuerpo tan grande va a ser muy positiva y eso va a apoyar la idea de que probablemente en los próximos meses consiguiésemos romper la zona de máximos. Pero
Si por el contrario vemos que ve una corrección de cara a esta última parte del mes y cerramos en mínimos de esta vela mensual, aquí hubiéramos tenido una señal bastante representativa de que quizás hemos encontrado un techo en la cotización de Tesla y que podríamos comenzar una corrección más importante, ya no solo en el corto plazo, sino en el medio y largo plazo. Por lo tanto, es vital ahora mismo la cotización de Tesla, esa presentación de resultados, que sea positivo para llegar a pensar que quizás estamos dando ya lugar al final a ese movimiento lateral que llevamos viendo desde el mes de enero, desde que comenzó el mes de enero, y poder dar continuidad a la subida, porque si no, con la vela que hemos visto mensual, podría dejar muchas dudas. Y como os digo, pensar que hasta aquí ha llegado la subida y podríamos empezar a corregir de nuevo de forma bastante importante en el gráfico. Fijaros cómo en el mensual no apreciamos ninguna zona clara de soporte hasta la zona de los 280 aproximadamente. 280, 300 aproximadamente. Por lo tanto, pues ojito si acabamos viendo un cierre mensual con una vela negativa, es decir, una mecha muy larga por arriba y un cuerpo por abajo bastante negativo. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones, que es Meta. Y fijaros cómo en este caso pues seguimos con claridad con la tendencia alcista, no ha habido miedo en la cotización de Tesla, podríamos decir, con todo este tema de DeepSeek, la inteligencia artificial china. En un primer momento parecía que corregía en la sesión del lunes, pero fijaros cómo luego se mantuvo muy bien al alza. En la sesión de ayer dimos continuidad a la subida y hoy, bueno, estamos viendo una pequeñita corrección, pero fijaros cómo se sigue manteniendo muy cerca de la banda superior de Bollinger. Por lo tanto, parece, fijaros, además con el volumen, que todavía hay bastante fortaleza en la cotización de Meta. Si no hubiese presentación de resultados, estaría clarísimo de momento por la fortaleza que está marcando que podemos seguir manteniéndonos al alza sin preocupaciones. ¿Podríamos ver una corrección? Sí, pero podríamos seguir manteniéndonos al alza. ¿Cuál es el problema? Que cuando hay esa presentación de resultados puede haber muchísima volatilidad. Si son positivos, pues puede volar, pero literalmente la cotización de Meta, porque es que no tiene ninguna resistencia por el camino. Superaría seguramente los máximos que vimos ayer y podría, como os digo, entrar en subida libre y podríamos acabar viendo una vela muy pero que muy alcista. ¿El riesgo dónde estaría? En ver una corrección importante porque los resultados no sean positivos. ¿Hasta dónde podría llegar el límite para pensar que, bueno, simplemente vamos a coger aire con esa presentación de resultados? Pues si viésemos una caída hasta la zona de los 630, fijaros que sería una caída desde donde estamos ahora mismo del 6%. Podría llegar a cuadrar en caso de que fueran negativos. Irnos hasta la zona de máximos anterior que veíamos a finales de 2024 y principios de este año, ir hasta esa zona, consolidarla como soporte y a partir de ahí volver a repuntar. Que a lo mejor, vamos a ponerlo bien, que a lo mejor titubea un poco por el camino, pues puede ser que aquí empiece a dudar. Y quizás esperemos a que llegue a la media 70 y actúe como soporte como hemos visto anteriormente. Fijaros, la subida podría llegar a pasar perfectamente, no habría ningún problema. ¿Cuál sería el riesgo? Pues que veamos que tras la presentación de resultados perfora la zona de los 630. Y eso sería negativo, pero lo que sería terrible es que acabásemos perdiendo la zona de la media móvil de 70 sesiones, aparte de que sería una caída espectacular de más del 10%. Por lo tanto, cuando veamos y vemos unos resultados que son negativos, cuando se acabe ese movimiento más brusco, la clave va a estar en no perder la media de 70. Ahí va a estar la clave, porque es que es un pilar fundamental en toda la subida. Lo llevamos viendo ya varios años. Por lo tanto, ahí va a estar la clave. Si la perdiese ya rompería toda la tendencia alcista, pues vamos a verla en el semanal y el mensual, pero lo que vemos en el diario es que también la media de 200 ha actuado como soporte en alguna ocasión. Por lo tanto, pues bueno, es que es tanta fortaleza que tiene la tendencia alcista que no hemos visto ni un movimiento lateral de 2-3 meses como hemos visto a lo mejor en Tesla, que ahora mismo, aun viendo una queda muy importante, podríamos pensar que se mantiene la tendencia alcista en el más largo plazo o en el medio plazo, podríamos decir también. En el semanal, pues fijaros que la vela que está dejando es muy positiva, una vela muy alcista, y fijaros cómo en la cotización de Meta podemos ver cómo en las últimas subidas se rompía esa posible divergencia que podría formar entre la cotización y el RSI. Es decir, podríamos pensar que tenemos las espaldas cubiertas con la última subida, pero
Esto es un arma de doble filo, porque sí que es verdad que conseguimos marcar un máximo creciente en el RSI con lo que veíamos a principios de diciembre, que estaba en 66,92 y la semana pasada llegamos a 66,99. Fijaros que estaba muy, pero que muy justito, pero el problema es que nos hemos quedado lejos de esa zona de 70. Sin embargo, de momento esta semana estamos en 70, es decir, sigue marcando fortaleza. Esto puede ser positivo para las próximas semanas. Si los resultados son positivos, esto va a ir muy bien. Se va a mantener muy bien al alza. De nuevo, con claridad, se va a mantener por encima de la zona de 70 en el RSI y nos va a marcar muchísima fortaleza. Y como veíamos en el gráfico diario, la subida puede ir incrementándose según vayan pasando las sesiones y seguir manteniendo la subida. Pero si acabamos viendo un cierre semanal por debajo del cierre de la semana pasada, mucho cuidado, porque tendríamos una vela de rechazo de seguir manteniendo nuestra alza. Ya hemos visto en el gráfico diario donde estaba ese techo tan importante, y es que además veríamos como el RSI de nuevo no supera la zona de 70 y nos estaría marcando que en el último pico ha dejado una clara señal de debilidad, porque ya no tenemos tanta fuerza en la actual tendencia alcista. Por lo tanto, pues aquí podríamos tener la primera señal peligrosa, quizás en el medio largo plazo, en la cotización de Meta, en caso, solo en caso de que los resultados fueran negativos. En el gráfico mensual, pues fijaros cómo la vela que está dejando ahora es impresionante, es buenísima. Y fijaros cómo después de la vela que dejó el mes pasado, hacer una vela así es muy complicado. Porque normalmente cuando vemos este tipo de velas solemos ver por lo menos las siguientes 2 velas o 3 velas un movimiento lateral. Y sin embargo ha sido una vela súper explosiva al alza. Hemos ido de nuevo a cerrar, o estamos muy cerca de cerrar en la banda superior de Bollinger, clarísimamente es apoyado sobre la media móvil de 6 sesiones y el cuerpo es enorme. Es una vela muy alcista, pero que necesitamos que se mantenga al alza de cara a cierre mensual, y para eso los resultados no tienen que ser malos para los inversores, ya no a nivel contable, porque ya sabéis que esto es todo como se lo tomen los inversores o como nos lo quieran vender. ¿Por qué? Porque si no, veríamos de nuevo una ruptura en falso y señal de debilidad en caso de ver una corrección ahora importante de cara a estas últimas sesiones que quedan de mes. Por lo tanto, pues sí que es verdad que en el gráfico diario sigue marcando bastante fortaleza y que deberíamos ver una corrección súper importante para pensar que se rompe la tendencia alcista que llevamos viendo durante los últimos meses. Pero fijaros que en el gráfico semanal se pueden estropear bastantes cosas. Si vemos un cierre por debajo de la zona 648, que eso no implicaría, fijaros, perder la zona de soporte que decíamos en 630, ni la media de 70, pero en el semanal nos dejaría dudas. Y en el gráfico mensual, pues bueno, sí que es verdad que si cerrásemos en esas zonas, todavía podríamos ser bastante optimistas porque deja un cuerpo bastante amplio, pero si ya empezásemos a ver una corrección más importante, dejaría también bastantes dudas. Por lo tanto, la conclusión que podemos sacar en Meta es que si los resultados son buenos, la subida puede ser espectacular porque no tiene nada por delante, pero si vemos que los resultados son negativos, tenemos margen de caída, pero no debe calentarse demasiado, porque si en la caída vemos que entra bastante volumen y vemos una caída muy importante, la situación se puede complicar muchísimo en el medio y largo plazo por las velas semanales y mensuales que dejaría. Y vamos con la última de las acciones, que es Microsoft, que quizás pues es la de las tres, es la que podríamos decir que está marcando algo más de debilidad. Fijaros cómo desde julio del pasado año no marca un nuevo máximo creciente. Hemos visto un movimiento lateral clarísimo, clarísimo, fijaros, apoyándose sobre la media móvil de 200 sesiones. Ahora sí ha chocado contra la zona de los 446. Sí que es verdad que con la noticia del lunes veíamos una caída que en principio, pues bueno, al final no fue tan importante porque fue del 2,14% y rápidamente se ha recuperado, pero seguimos viendo que está atrapada en ese movimiento lateral entre la zona de los 446 y la media de 200 sesiones que está a los 418. Por lo tanto, la lectura que podemos hacer en Microsoft va a ser muy parecida, teniendo en cuenta los resultados, de lo que podríamos ver en Tesla, que también está atrapado en movimiento lateral. En el caso de Microsoft, la clave va a estar aquí en los 446, que además lo ha dejado muy bien marcado desde la última semana, que está ahí el techo. Si con la presentación de resultados son positivos y supera esa zona, yo creo que podría acabar rompiendo todo este movimiento lateral que llevamos viendo desde el primer trimestre del pasado año y poner fin a ello y continuar con la tendencia alcista. Y que simplemente quedase en un movimiento lateral de consolidación y mantenerse al alza. Algo parecido a lo que veíamos por aquí.
¿Dónde estaría el riesgo? En empezar a ver una corrección más importante. La media 70 yo creo que ahora mismo no es demasiado importante porque fijaros, en un movimiento lateral como el que estamos viendo no está actuando realmente ni como soporte ni como resistencia. Y la clave estaría la media 200, que es la que ha actuado como soporte, fijaros, en enero, en noviembre, en octubre, en septiembre y en agosto del pasado año. Es decir, ahí está la clave clarísimamente de Microsoft. Fijaros cómo hasta la media de 200 sesiones tenemos una corrección del 5%, es decir, también tendríamos algo de margen, no está pegado ahí, es decir, incluso viendo una corrección importante que podría ser para asustar a los inversores, podríamos mantener el movimiento lateral. Es decir, no se rompería nada en el gráfico. Y por la parte alta, pues fijaros que está muy cerquita de ese techo, es decir, a poco positivos que sean y que se lo tomen bien los inversores, podríamos ver una ruptura importante al alza para romper también la ruptura de todo el movimiento lateral que llevamos viendo desde hace casi un año en el gráfico. También hay que tener en cuenta lo que decíamos con Tesla. No es tan importante el primer golpe que veamos, que sea una subida de un 7%, una caída del 7%, sino en el cierre. ¿Por qué? Porque si vemos que según se va acercando el cierre de la sesión, tiende de nuevo a estar dentro del movimiento lateral, entre la zona de los 446 y los 418, que es donde está la media móvil de 200 sesiones, pues no se habría roto nada y no habría cambiado nada en el gráfico de Microsoft. La clave, ese tipo de sesiones, está en los cierres. En el gráfico semanal, pues fijaros cómo se ve muy bien que la clave puede estar en esa zona de los 400, que puede ser ese soporte, que se ve muy bien en el gráfico semanal. Fijaros como decíamos que la media de 200 sesiones estaba a los 418. Y fijaros cómo en el gráfico semanal vemos a la media de 70 sesiones en los 401. ¿Dónde quiero llegar con todo esto? Pues que a lo mejor, si los resultados son negativos y vemos una caída bastante fuerte, puede que del primer tirón se vaya hasta la media de 70 sesiones, que actúe como soporte y volver a repuntar para salvar esa media móvil de 200 sesiones en el gráfico diario. Y ahí podríamos pensar que no se ha roto nada. También sé muy bien que si los resultados son positivos, pues la ruptura puede ser clarísimamente al alza y que esta divergencia que veíamos, fijaros, hasta julio de 2024, simplemente hubiese marcado un movimiento lateral para poner fin a toda la subida, pero no para dar lugar a una caída importante y poner fin a toda la tendencia alcista, sino a un movimiento lateral de consolidación. Por lo tanto, pues también van a ser clave esa presentación de resultados en la cotización de Microsoft. De hecho, fijaos, la vela que está dejando esta semana de momento parece bastante positiva. Tiene un cuerpo verde muy grande. Y en el gráfico mensual, pues fijaros, más de lo mismo. Fijaros cómo ahora mismo estamos muy cerca de superar los máximos a cierre que veíamos en junio de 2024. Si acabásemos viendo un cierre en máximos en la zona de 470, fijaros cómo sería muy probable que esa divergencia que llevamos viendo en los que veíamos hasta junio se acabe rompiendo. ¿Por qué? Pues porque acabaríamos viendo en el RSI que marcaría un nuevo máximo creciente. Fijaros cómo en septiembre el máximo en el RSI estuvo en 66,96. Si ahora conseguimos ver otro impulsito más de cara a la última parte del mes, ese máximo le va a romper al alza y eso acabaría con esa posible divergencia. Por lo tanto, también necesita, para salir de dudas, ver una subida importante de cara a final de mes. Por lo tanto, vital clarísimamente que veamos esa subida. Si vemos una corrección, pues fijaros de nuevo la zona de los 400, donde se puede apreciar ese soporte, 380, 390, 400, en esa zona. Va a estar ahí más o menos el rango de movimiento de caída, donde pondría en riesgo esa zona de soporte más importante, la cotización de Microsoft. Sí que es verdad que como no marcaríamos un nuevo máximo creciente, pensaríamos que continúa la divergencia, pero sí que es verdad que continuaría la tendencia bajista en el RSI, y ver una tendencia bajista en el RSI también es peligroso en el gráfico mensual, porque también nos está marcando que ese movimiento lateral cada vez tiene menos fuerza y que la ruptura al alza cada vez va a ser más complicada. Así que bueno, esta es la situación que tenemos en las tres acciones de hoy. Como podéis ver, pues no me he mojado, y es que tampoco creo que me pueda mojar en pensar si nos está indicando que va a haber un repunte importante o vamos a ver una caída importante. Los resultados me parecen totalmente imprevisibles, pero totalmente imprevisibles, sobre todo porque no importa tanto cómo sean los resultados, sino cómo se vendan, porque puede salir unos resultados buenísimos, luego decir no,
han sido buenísimos, pero es que justamente en esta parte de esta empresa pues ha sido malísimo y por eso está habiendo una caída muy importante. Yo creo que muchas veces pues son excusas para ver bastante volatilidad en las acciones. Por lo tanto, pues no nos vamos a anticipar a si van a ser positivos o van a ser negativos. La clave dónde está, en saber dónde están las zonas clave en estas acciones para saber que si las rompen, pues la situación se puede complicar o puede empezar a ser bastante optimista, como en el caso de Tesla o de Microsoft. ¿Qué pasa? Que Meta, como lo ha venido haciendo muy bien, pues tenemos mucho margen de caída, viendo bastantes turbulencias, pues como hemos podido comprobar, todavía podríamos pensar que mantiene la tendencia alcista. Por lo tanto, pues bueno, también hay que saberlo leer en ese contexto, pero como os digo, la clave va a estar en esas zonas más importantes de soporte y de resistencia que hemos marcado en los gráficos. Así que mañana veremos a ver cómo han sido esa presentación de resultados, cómo se lo están tomando las acciones y también veremos 3 acciones americanas mañana. También pues que vayan presentando resultados o que esté en una situación bastante interesante. Además mañana también, si no me queda muy largo el vídeo, voy a hacer un repasito al SP500 porque como estamos viendo es bastante volatilidad y además hoy tenemos esa decisión de los tipos de interés, pues es probable que la situación pues se ponga bastante interesante. Así que bueno, mañana lo veremos. Hoy os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, mañana estamos por aquí de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tenéis todos muy buen día.